Saludos amigos, saludos, aquí estamos, listos para llevarles su programa Revista del Comercio en este sábado 12 de octubre del año 2019. Buenos días, Manuel. Buenos días, Ricardo. Manuel Rodríguez, aquí estamos. Así es, y buenos días al país que siempre nos sigue como cada sábado, pero hoy 12 de octubre, que es la fecha del encuentro de Colón y la raza dominicana. Ah, sí, sí. Pero ahí ahora hay anda una foto de mi nieto Lías vestido de indio. Vestido de indio, de un acto que tenía ayer viernes en su colegio. Y estaba vestido de indiecito ahí el nieto. Pero bueno, lo primero es las gracias a Dios que nos permite llegar una vez más hacia ustedes con otra emisión más de su programa Revista del Comercio. El pasaje bíblico, vamos a leerlo, contenido en el Salmo 23. El Salmo 23 que reza que el que habita bajo la sombra, bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso se lo dedico, ¿verdad?, al presidente Leonel Fernández. Tranquilo, tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, tranquilo, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de eso. Mientras tanto, agradecer a nuestros patrocinadores que como siempre nos acompañan en este programa Revista del Comercio. Son ellos, el Grupo Mejía Alcalá. Como siempre, el Grupo Mejía Alcalá con los mejores productos lácteos de la República Dominicana, y ahí están los productos millets, y por eso la República Dominicana crece con millets. Ahora están invitando al Santo Domingo Open Tennis, que termina mañana domingo. Ahí tenemos los pases para ir a disfrutar de un buen tenis internacional. El Santo Domingo Open Tennis, que es un evento que se está realizando en el Santo Domingo Tennis, aquí en cerca de Arroyo Hondo. Los invitamos para que se den cita en este evento de corte internacional. Esto auspiciado por el Grupo Mejía Alcalá y la Alcaldía del Distrito Nacional. Las gracias, como siempre, a Prodal. Prodal es arroz Campos, el grano extra largo, lo mejor de la naturaleza. Mírenlo ahí, usted lo puede conseguir en todas sus vertientes, todas sus versiones, de 1 libra, 2 libras, de 5 libras, el de 10 libras, el de 20 libras, el de 25 libras, el de 50 libras. Hay mucho arroz Campos para todos y todas. Por eso es el número 1 arroz Campos en la República Dominicana. Y a mí me ha ido muy bien, pero muy bien, con arroz Campos. Las gracias al Ministerio de Agricultura. Gracias también al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Las gracias, como siempre, al Merca Santo Domingo. Y recuerden que allá en el Merca Santo Domingo está De Top y Buffet, en donde usted tiene todo para desayunar, almorzar, y la picadera con la carnita de Don Ricardo, los chicharrones, allá en De Top y Buffet en el Merca Santo Domingo. Bueno, Manuel, vamos a tener ahorita una panorámica, ¿verdad?, en crónica, de la noticia que ha sido en esta semana y que ha calado y que se ha llevado, ¿verdad?, por delante muchísimas otras informaciones que están relacionadas con lo ocurrido el pasado domingo 6 con la celebración de las primarias abiertas y simultáneas organizadas por la Junta Central Electoral para los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno. Ahorita vamos a hablar de eso, porque antes me gustaría, este es un programa que está dedicado y dirigido al comercio, que es nuestro
el principal nicho, nuestro blanco de público. Y hay una serie de acontecimientos que ¿verdad? En el transcurso de la semana que es importante que comentemos antes. Por ejemplo, tenemos la situación económica con la subida del dólar, alza de precios y cómo se han continuado las subastas de alimentos con la escasez de productos y una serie de asuntos. Primero, el alza del dólar y la misma situación económica que esto de alguna manera afecta, Manuel. Ok, sí, buenos días de nuevo, Ricardo. Vamos a explicarle al país la situación que tiene que ver con el proceso de la economía y la relación con lo sociopolítico que estamos viviendo en este momento. Lo primero es, Ricardo, que ese aumento del dólar, que básicamente en la última semana aumentó tan rápido que se puede decir que aumentó alrededor de 0.20 centavos para una semana, eso es demasiado. Eso tiene que ver con la situación política que se está viviendo en el país. Eso se está reflejando, se va a seguir reflejando, pero lo más importante es que el ambiente político-social se va a refleja en la economía a nivel general ya cuando finalicemos el año, que se tenga que pasar balance del crecimiento económico. Está pautado que la economía pudiese crecer 4.7, incluso por debajo como se previó primeramente, que era alrededor de 5.1, 5.2. ¿Qué va a pasar? Que a partir de este nuevo escenario, este último trimestre, que ya empezó octubre, puede ser que la economía crezca mucho menor. Si crece mucho menor, entonces se va a reflejar en la finanza pública. Y entonces, lo que se está viendo, Ricardo, es que por lo que estoy viendo, hay mucha tensión y puede eso dar al traste también con lo que es la estabilidad de la economía. Si es así, estamos hablando entonces que un año preelectoral y ya entrando un año electoral, una economía que se esté frenando con situaciones tensas, convulsas, pienso que pinta un panorama un tanto oscuro para el partido que está en el gobierno, que difícilmente pudiese mantener el poder si la situación como está caminando se mantenga en los próximos meses. Porque, bueno, estamos hablando de apenas 7 meses para las elecciones. Entonces, eso es por la parte de la economía en función del dólar. Ahora, si nos vamos por la parte de los alimentos, estamos hablando que ese aumento del dólar se va a reflejar en los alimentos, un nuevo precio. Ese nuevo precio entonces se está reflejando en el consumo de la gente. Y todo eso que está contribuyendo a que la economía se mantenga ralentizada. ¿Qué es ralentizada? En materia económica es cuando se comienza a frenar por varios motivos. En este caso el motivo tiene que ver con el clima social, político y además tú le sumas la variable exógena. ¿Qué son las variables exógenas en economía? Son esas variables extranjeras que inciden en lo local, como el caso, por ejemplo, el barril del petróleo, que ha aumentado en los últimos días vertiginosamente, a partir también de que ustedes saben que los puertos iraníes en producción de petróleo tienen problemas en estos momentos, ¿no? Muchos de ellos fueron bombardeados, pero también tienen la misma situación de la guerra económica y geopolítica y ahora geofinanciera entre China y los Estados Unidos. Por lo tanto, estamos viendo, Ricardo, que a futuro, en los próximos meses, vemos un panorama muy oscuro, que pienso que eso en el caso local se puede controlar si la situación aquí se tranquiliza, pero por lo que estoy viendo creo que no va a ser posible en los próximos meses. Exactamente. Hay una situación que me gustaría leerte para escuchar tu opinión al respecto, y es que el gobierno espera fiscalizar y hacer pequeños ajustes a las exenciones tributarias como una forma de mejorar el nivel de ingresos para el año 2020. Por ello, el Ministerio de Hacienda se enfocará en chequear si existen excepciones impositivas que sean redundantes y también revisar la base de otras como la exención del impuesto sobre la renta a la producción cinematográfica. Porque estamos hablando, Manuel, que de acuerdo al cálculo, la exención tributaria es equivalente a 4.84 de Producto Interno Bruto y eso equivale a más de 237,000 millones de pesos y de esto para el año, el 2019, se proyectó el gasto tributario equivalente a un 4.95, que son unos 225,485 millones de pesos. ¿En qué se está beneficiando el país de esas exenciones tributarias? Si verdaderamente, pero como quiera la población está pagando un alto precio
por todos los productos. Entonces, Sí. me gustaría oír tu opinión al respecto. Ok, ahí básicamente, Ricardo, lo que se está moviendo es que es lo que se llama economía gasto tributario, que el gobierno entonces tiene esos gastos tributarios que no le entran al fisco. Ahora bien, Ricardo, lo importante de lo que dijo el ministro de Hacienda es algo interesante que la gente pasa desapercibido, y es que en el último tramo aumentó el déficit fiscal de gasto tributario en alrededor más de 15.000 millones de pesos. Es decir, en el último tramo. Estamos hablando que el último tramo es los últimos 3 meses previo a este último tramo final del año. Eso es lo importante porque estaba previsto en alrededor de 220.000 y algo y está casi en 240.000 millones. Sí, Eso es lo clave, que hay que preguntarse cómo ese déficit fiscal en el último tramo aumentó extrañamente. Eso por uno. Lo otro, Ricardo, que me luce que el gobierno evidentemente no va a hacer una reforma fiscal integral en la próxima gestión. ¿Por qué me luce? Bueno, porque el ministro de Hacienda está diciendo ya que va a buscar parcho. Si va a buscar parcho, significa entonces que no se va a hacer una reforma fiscal. Ahora bien, independientemente de eso, el próximo gobierno debe de hacer una reforma fiscal integral. Y entonces, si estamos viendo por el planteamiento de ellos, me luce entonces que ya ellos no van a hacer una reforma fiscal integral, sino que van a buscar cómo aumentar los ingresos, eliminando una serie de incentivos fiscales. Ahora bien, Ricardo, ¿cuáles incentivos fiscales? Porque hay un detalle. Eso está dividido en diferentes fases. Primero, los incentivos fiscales a los empresarios, ¿no? A las industrias, eso es una parte. La otra tiene que ver también con que no se graben a través de productos también del ITEVIS, también que es el consumidor dominicano consume mucho, ¿no? Como son los alimentos de común y corriente. Entonces, todo ese tipo de cosas está produciendo entonces lo que se llama un gasto fiscal, un gasto tributario, perdón. Entonces hay que ver qué haría el gobierno. Lo que pasa es, Ricardo, que el ministro de Hacienda no especificó en cuáles elementos se va a buscar el recorte, porque lo que se llama el gasto tributario, aunque es de 200.000 y pico de millones de pesos, estamos hablando que es muy amplio y hay diferentes sectores. Entonces, él debe especificar si es la parte empresarial o los consumidores dominicanos. Eso hay que verlo en ese punto de vista, Ricardo. Bueno, hay otro aspecto que a mí me gustaría plantear. Miren, el señor Osmar Benítez, que es el ministro de Agricultura, ante la situación que se está dando, por ejemplo, con el precio de los plátanos, ha amenazado a los productores de que si sigue subiendo, él plantea, por ejemplo, que el plátano se pueda vender a 18 pesos la unidad. Yo lo he visto en los supermercados marcado entre 27 y 29 pesos la libra. Cuando se marca así, ya ustedes saben lo que eso significa. Pero al mismo tiempo, en algunos casos, el plátano un poquito más grande se ha llegado a vender hasta 30 pesos la unidad, una unidad de plátano. 30, 25, 20. Y los más pequeños entre 18 por ahí y 16 pesos. Platanitos muy pequeños. Entonces, ya he escuchado a algunos productores decir, bueno, pero el problema es que ha habido una sequía muy fuerte, y entonces ellos no tienen la culpa de la situación que se ha dado con esa sequía y de la situación que se ha dado ahora. Entonces, importar plátano, por ejemplo, de Ecuador, de El Salvador o Costa Rica, que ya en una ocasión nosotros lo hicimos con el apoyo del Ministerio de Agricultura. Para poder hacer eso, el Ministerio de Hacienda tiene que eliminarle los impuestos, porque si se deja pagando los impuestos, los precios tampoco van a ser competitivos, porque no crean ustedes que el plátano tampoco está barato. No, el consumidor no se va a beneficiar. No se va a beneficiar. Entonces, lo que hay que hacer es ver en materia local la intermediación, que el gobierno le pueda comprar los plátanos a los productores y lo pueda colocar a través del Merca Santo Domingo, el INEPRE, sin intermediario, al comercio y a los consumidores para que le llegue más barato, porque el plátano se ha convertido en un producto político. Claro, es así. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno, Emanuel? El gobierno no se ha enfocado en ningún momento en buscarle la vuelta a los consumidores en materia de precios. Aquí se han subastado en los últimos, de agosto, del 17 de agosto al 8 de octubre, alrededor de 5.000 quintales de alimentos. 5.000 quintales. De alimentos, de productos agropecuarios. Estamos hablando de 1.500 quintales de ajo. Estamos hablando de 200.000
500 quintales de cebolla, 200,000. Y estamos hablando de cerca de 88,000 quintales de habichuelas y 88,000 quintales de cebolla. Esos productos le han generado al gobierno cerca de 1.300 millones de pesos. Solamente el permiso. El permiso, la importación de esos permisos. Por eso ayer, el jueves fue eso, en el evento, en el 21º Congreso de FENACODE, ellos pedían con muchísima razón que se le busque una vuelta a este asunto de las subastas, porque no está beneficiando eso a los consumidores y está descapitalizando al comercio. Porque cuando tú le sacas a los comerciantes esa cantidad de dinero solamente por el permiso, ejemplo, nosotros tenemos, la FENACER tiene un puesto de bolsa, nosotros compramos en el día 8 se celebró la subasta, nosotros compramos 3 contenedores, 2 de cebolla amarilla y 1 de cebolla roja. El de cebolla roja se pagó a 2.900 pesos el quintal, es decir, muy alto el quintal. 29 pesos la libra, arranca con ese precio la subasta. Y tuvimos que hacerlo así porque todo el mundo lo estaba comprando. Entonces después tú no te quieres quedar sin el producto. El amarilla se pagó alrededor de 550, es decir, son 5.5 el precio de la amarilla, que es un poquito siempre más barata. Pero oye lo exorbitante del precio. ¿Quién tú crees que va a pagar? El consumidor. Ese precio es el consumidor. ¿Tú sabes por qué, Ricardo? Sale más cara la cebolla en el costo del permiso que el costo de un saco de cebolla que cuesta 11 dólares en Holanda. ¿Tú sabes por qué, Ricardo? Porque es bueno decirle al país lo siguiente, que cuando se habla de subasta, lo que prima ahí no es justamente el producto como tal, es la relación comercial, la subasta, el interés comercial. Eso es lo que la gente tiene que entender, que no es el consumidor. Entonces, cuando tú vas y colocas unos alimentos en una subasta, ¿qué tú estás hablando, Ricardo? De que ahí prima primero lo que es el precio más que el producto en sí. Entonces, claro, tú lo explicas claramente. ¿Por qué no se beneficia el consumidor? No se beneficia porque no está con el fin de beneficiar al consumidor, es beneficiar económicamente un proceso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tampoco beneficia al comerciante? Porque el comerciante tiene que pagar al comerciante el producto en la subasta a como esté la oferta del mercado. ¿Para qué? Para venderla. Entonces, ¿qué va a hacer el comerciante? Que evidentemente no va a cargar ese peso encima económico para el dinero. ¿Qué es lo que hace? Se la transfiere al consumidor. Por lo tanto, en esa cadena de producción de la comercialización del producto, evidentemente hay que sacar la subasta de por medio, Ricardo, porque si no vamos a tener evidentemente los precios altos y se beneficia, ni el consumidor se beneficia ni tampoco el comerciante. Todo esto está amparado en el decreto 569-12, emitido el 11 de septiembre del año 2012. Estrenadito el gobierno, con menos de un mes, el gobierno emitió este decreto. Y yo he dicho una vez, y lo vuelvo a reiterar, ¿tú sabes por qué el presidente Medina emitió ese decreto, el 569-12? Porque él sí sabe lo que representaba un permiso de importación de cualquiera de estos productos en manos de los políticos. Porque cuando se quería apoyar a un candidato, en esa época, sí, que el hoy presidente Medina era ministro de la presidencia y enviaba a los distintos ministros y secretarios de Agricultura, a los distintos candidatos cercanos a él, incluso a gente que tiene programas de televisión, lo mandaba a donde el ministro de turno para que le dieran permiso de ajo. Y hay mucha gente que hizo fortuna basado en esos permisos. Entonces él sí sabía lo que costaba un permiso de importación. Con ese pretexto metieron el decreto. Ahora, en ese decreto se encierran muchas cosas. Primero, ese decreto en 7 años, Manuel, ha generado más de 5.000 millones de pesos. Ese decreto en 5 años, más de 5.000 millones. De la comercialización de los productos. Entre 5 a 6.000 millones de pesos sí ha generado. El permiso. Sí, el permiso. El permiso, el papel, hacer el papel. Sí. Pero al mismo tiempo, eso sin contar con los impuestos que tú tienes que pagar
Claro. normal. O sea, entonces, al final, ¿quién se ha perjudicado? Consumidor y el comerciante consumidor. también. Entonces, hay que dejar constancia de eso y esas fueron una de las razones por la que yo, y lo digo yo de manera particular, nosotros las instituciones del comercio no somos políticas, las instituciones del comercio no somos partidistas, pero esas fueron una de las razones por las que yo, de manera particular, le dije no al continuismo del danilismo en el gobierno y por eso le dije que no al candidato que estaba impulsando el danilismo. Vamos a hacer una pausa porque cuando regresemos precisamente vamos a hablar de eso. Fue por eso que yo dije que no y tengo que decirlo aquí con responsabilidad, porque nos maltrataron, nos vejaron y nos quebraron. Y tengo que decirlo una y otra vez. Pausamos y retornamos. Bueno, señores, de regreso con su programa Revista del Comercio en este sábado 12 del año 2019. Vimos ahí, estábamos hablando de precios de productos, porque ciertamente han subido algunos productos. Uno va al mercado y se da cuenta que están subiendo aquí la lechuga repollada, los plátanos, los ajíes, el morrón, los tomates, el arroz incluso ha subido un poco, las habichuelas, la cebolla, el ajo, todo eso ha subido de precio. Pero vamos a ver porque resulta que en el Merca Santo Domingo siempre hay una variación de precio importante a favor del consumidor porque la mayoría de los casos son productores que van a vender de manera directa. Entonces vamos a ver si anda por ahí el amigo Rodolfo Tapia con la alternativa de precios de la mercacanasta del Merca Santo Domingo. Adelante, Rodolfo. América, todo el equipo, la revista del comercio, Rodolfo Tapia, como siempre, dando buenos precios desde el Merca, la Mercacanasta. Mira lo que tengo aquí, brócoli, coliflor, míralo ahí. Buenos precios, lo tenemos a 35 pesos para ti, no te lo puedes perder. Tenemos la berenjena, 20 pesos la libra, óyeme, buenísimo. Súper bien. Pepino, 13 pesos la libra. Estos buenos precios están aquí en el Merca Santo Domingo del productor al consumidor. Lechuga, 45 pesos. Una lechuga buenísima, riquísima. Ají morrón, 40 pesos la libra. Wow, Ricardo, este fin de semana invitemos a la gente que venga al Merca, que esto está buenísimo. Síguenos en Instagram, @Merca Santo Domingo RD. Rodolfo Tapia se despide, la Mercacanasta. Paso allá al estudio. Bye. Bueno, ahí está lo que decíamos. Miren ahí, cuando en el Merca está 45 pesos la libra de lechuga, en los supermercados está 60 y pico de pesos. Ese es un gran problema, Ricardo. Entonces, es que si hay un detalle también, Ricardo, que además de la bolsa de los alimentos, tú le sumas también el dólar también, que es el otro mecanismo que presiona el precio final. ¿Qué te indica eso a ti? Que es un problema que vamos a tener los consumidores hasta tanto no se corría esas dos distorsiones. Primero, lo que es la subasta y segundo, también que se pueda frenar el precio del dólar también en el mercado local. Definitivamente. Mira, Manuel, aquí se duró un tiempo para tomar la decisión si íbamos a primarias abiertas y simultáneas organizadas por la Junta o si dejábamos que los partidos, como siempre, hicieran sus primarias. El experimento de que sea la Junta que organizara las primarias de los partidos, desde el punto de vista de lo que pudiera significar el respeto y la prevención de incidentes, podría ser importante, ¿verdad? Porque ya no se trata de las autoridades locales de los partidos, sino de la Junta Central Electoral. Y entonces vimos, por ejemplo, que
se puso en marcha a través de la nueva ley del partido, la 33 de 18. 18, y el reglamento, ¿verdad?, que crea las primarias abiertas y simultáneas, a la cual se acogieron 2 partidos. En principio eran 3 porque el PRD que iba, pero después el PRD se quitó, que fueron el Partido Revolucionario Moderno, que adoptó la metodología de primarias cerradas con su propio padrón, y el Partido de la Liberación Dominicana, que adoptó el de primarias abiertas. Yo siempre fui de los que creí que esto debió ser primarias cerradas, o sea, de que los partidos pudieran tener su mecanismo, su propio mecanismo de escogencia, pero basado en la membresía. Porque hay control. Porque ahí tú tienes control. De la militancia. De la militancia. Y es más difícil hacer un fraude. Exacto. Yo, de manera particular, yo digo, una vez pasado este proceso, yo pienso presentar mi renuncia como miembro del Partido de la Liberación Dominicana, que pertenezco a un intermedio que se llama Eugenio Perdomo ahí en Herrera, y yo pienso renunciar porque ¿de qué me sirve a mí ser miembro de un partido si al final, la decisión final, cualquiera carajo a la vela, con un arete, con una moña extraña y con una cosa, vaya a elegir igual que yo? Claro. Entonces yo me voy de esa vaina. O sea, ya yo entiendo que para mí ese partido hace tiempo que dejó de ser un partido para convertirse en una maquinaria electoral pura y simple. Y esa es mi apreciación. Entonces, hemos preparado, Manuel, en imágenes, una especie de crónica con algunas fotografías previa al certamen del domingo y lo que fue ocurriendo durante el certamen, para que entonces nosotros lo vayamos comentando en la medida, ¿verdad?, de los acontecimientos que ha vivido el país desde los 2 días previos al torneo electoral. Al torneo electoral interno y a lo que ha pasado hasta hoy sábado en la República Dominicana. Vamos a ver, Betania, la directora, que nos pongan esta crónica de estas primarias fallidas. Por ejemplo, ¿qué pasó 2 o 3 días antes? Mira, crónica de unas primarias fallidas, que Okay. es como hemos titulado. Los 3 días antes, vimos, por ejemplo, al presidente Danilo Medina ir a levantar los brazos a su candidato Gonzalo. Okay. Y que me lo frisen ahí, ¿verdad? Para que no nos lleven de una vez como caña para el ingenio. Vuélveme con lo de Gonzalo, Okay. con la foto de Danilo y Gonzalo. Danilo dijo en ese evento que se realizó En el Palacio de Deportes. en el Palacio de los Deportes, que él estaba ahí, pero que realmente Gonzalo no lo necesitaba, Que estaba ganado. que estaba ganado. Pero las encuestas decían lo contrario, todas. Pero ese mito queda desmontado automáticamente, se demostró que sí lo necesitaba. Exactamente. Necesitó tanto el apoyo de Danilo Medina, que tuvo que ir todo un gobierno, con todos los directores departamentales, con todos los recursos habidos y por haber, para que... Presionando a los empleados públicos también. Hubo que hacer todo eso. Y comprando votos también. Y aún así está en cuestionamiento la victoria, aunque el conteo de votos de la Junta Central Electoral da a Gonzalo como ganador, Porque ¿verdad?, del proceso. es bueno decir al país, Ricardo, antes que tú sigas ahí, que entre el conteo de la Junta Central y lo que hizo la gente cuando votó son 2 cosas diferentes, porque cuando la gente votaba por el candidato de turno, ¿qué ocurría? Que ese voto no iba directamente a la Junta Municipal, sino que iba a la base de datos de la Junta Central, pero justamente el informe de las universidades decía que ese software podía recibir alteraciones ya en la parte final de la base de datos. Qué coincidencia, qué raro ese proceso. Pero el problema, ahí también, que vamos a hablar un poquito de eso también más adelante, de ese informe de las universidades, que por lo menos yo no supe de ese informe, de algunos datos del informe, hasta ayer. ayer viernes. Sí. Exactamente, hasta ayer viernes yo no sabía de algunos datos que hay en el informe, porque lo que se dice es solamente la parte positiva de apoyo a la Junta. Pero en el sector de Leonel, ¿qué pasó? Bueno, se integró Margarita, en una marcha que recorrió gran parte de las circunscripciones 2 y 3, sobre todo la 2, porque los barrios de la parte alta, hasta terminar en Cristo Rey,
con Margarita, que eso le cayó muy bien a mucha gente la integración de Margarita, a tal punto de que el beso de Margarita y de Leonel, a la gente les resultó simpático. Y ahí entonces están todas las cosas que salieron a relucir de todo este proceso. Pero, ¿qué ha pasado? Terminó esta parte proselitista y se inicia el domingo 6 el sistema de votación con una participación que hice varias transmisiones en vivo a través de mi cuenta de Facebook. Yo dije, pero ¿qué está pasando? O sea, la cantidad de gente... Extraño, ¿eh? Que se estaba llevando a votar. No es que estaban yendo de manera espontánea. Eran guaguas, eran esto, era una logística del carajo la que había en ese proceso desde temprano, desde antes de las 7 de la mañana. Estaba la gente votando, Manuel. Sí, es extraño. Y duraron votando hasta la 1 de la mañana. Pero ya no se estaba contando la Junta desde las 4 de la tarde. Desde las 4 de la tarde que se cerraba el plazo, comienzan a emitirse boletines y se sigue votando hasta la 1 de la mañana. La gente votando. Loco. Entonces no entiendo cómo la gente votando y la Junta contando justamente paralelo. Eso es Yo insólito. no entiendo ese sistema. Yo nunca había visto eso. Entonces, como es un programa piloto, son de las cosas que yo entiendo que la sociedad dominicana, no la Junta, porque esa Junta usted la deja y va a hacer lo que ellos le dé la gana, porque esa Junta... evidentemente está comprometida. Esa Junta está junta. Está comprometida, ya eso está claro. Esa Junta está muy junta. Entonces, no entendí eso de que todavía a las 1:30 de la mañana en poblaciones del sur había gente votando. Eso yo no lo entendí. Que se dieran esa lentitud y esa incertidumbre y ese sistema de conteo que estaba como un juego de Licey y Águila. Pero la pregunta es, Ricardo, ahora yo me voy a ir por lo académico. Mira, yo estaba viendo un informe que hizo José Luis Macón. Tú te recuerdas que fue aquel señor que fue gobernador del Banco Central, que es profesor universitario, que duró 9 años dando la materia de estadística, ¿no? Entonces, él hizo un prorrateo de los boletines y él dice que primera vez en la historia y es anticientífico que un candidato, cuando llegó al 90% de los votos el conteo de la SATA, que estaba por encima, que en este caso el presidente Fernández, por un punto por encima de Gonzalo Batillo, en el 10% restante pudo perder ese 1% y además un 2% más adicional. Es decir, la tendencia se revirtió primera vez en la historia. Dice, científicamente eso es imposible. ¿Qué significa eso imposible? Bueno, porque la tendencia es que después que tú pasas del 60%, ya la variación hacia favor de un candidato son centésimas o décimas, no por ciento del 1 ni el 3%, como ocurrió. Eso es insólito. Entonces él dice, pero que no puede ser posible. Entonces él plantea 2 opciones. Una es de que la mano divina apareció ahí o la otra fue un fraude entonces. Entonces yo prefiero dejar eso en el aire a ver qué ustedes entienden. Miren, ¿qué opina la sociedad al respecto? Porque si tú sales a preguntar, te vas a encontrar con opiniones a favor y en contra, porque la misma votación en sí es muy cercano. O sea, independientemente de los resultados, de que el grupo de Leonel alega de que sacó cerca del 52%, y que aún así, ¿verdad?, el resultado es muy, muy, muy cercano. Es decir, que hubo una polarización ciertamente entre esas dos candidaturas. Ahora bien, es extraño, todo el mundo lo ha señalado, que nadie piensa que faltando un 10%, cuando se ha habido una tendencia. Ya está establecida la tendencia, es difícil. Eso nunca, bueno, el recuerdo que tenemos de las elecciones del 16 es que Danilo comenzó con un 62%, con el 10% y terminó así. Te voy a hablar del campo económico, Ricardo, ahora. Ya no tanto político, sino económico. Mira, cuando usted hace un promedio de evaluación de una tendencia por encima ya del 50%, no del 80%, sino del 50%, no hay cambio ya, no hay cambio. Se queda estático, solamente puede aparecer una centésima hacia arriba o hacia abajo o décima, pero no hay cambio. Por lo tanto, es imposible que tú con el 90% tengas un cambio de un 3%. Es imposible, señores. Entonces, con los resultados aparentemente ya irreversibles, se hizo un reconteo
de votos que ya no se había pedido. Manual y que difiere también, o sea, es otra cosa, Sí. que difiere también del conteo final, porque la diferencia ahora es que a Gonzalo Castillo tiene 600 votos menos y entonces tiene 600 votos menos también Leonel Fernández. Es cosa extraña, ¿eh? Hay 1,000 y pico de votos menos. No, 1.200 menos 1.200 para ambos candidatos. para ambos Por lo tanto, candidatos. eso te indica, Ricardo, que ahí hay un fallo. Ahí hay un fallo, entonces. Yo siempre he dicho, cuando yo estoy cuadrándole a una cajera en el negocio, si me sobra, no le puede sobrar, Exactamente. ni le puede faltar. Si le sobra, no me venga a mí y diga que sobró, No. pero tampoco me venga que faltó. Exactamente. Si te sobra, hay un problema, y si te falta, hay otro problema. Claro, Siempre hay un problema. Entonces, porque no debe haber eso. Entonces, en medio de todo esto, ¿verdad? El sector de Leonel ha estado mostrando una serie de explicaciones, primero de cómo se votó en 671 mesas y unas diferencias de cerca de 97,000 votos ahí. Que la Junta tampoco lo ha explicado. La Eso Junta, no se ha podido, eso lo no, ha rebatido, yo no he recibido. El sector de Leonel fue a la Junta Central Electoral y hizo una protesta pacífica. El doctor Saladín, que ahí lo presentaron, Sí. Renuncia irreversible, renuncia irreversible, y en hora y piquito vuelve otra vez y dice, no, fue que cogió una cuerda y vuelvo de nuevo. Entonces, oye, todo lo que ha pasado, ya hay 36 diputados del sector de Leonel que dicen, no voy más a ninguna sección de la Cámara hasta tanto no se demuestre, ¿verdad?, esta situación que ha pasado en la Junta Central Pero Electoral. te digo un caso, Ricardo, que vamos a suponer... Oye, ¿por dónde va toda esta cosa? Vamos a suponer que la votación del presidente Fernández fuera esa, porque ahora hay que dudar de todo, Ricardo. Hay que decir si esa votación es menor o es más, que para mí es mucho más de lo que dice ahí. Pero ¿qué ocurre? Tú sabes, Ricardo, ¿qué significa entonces que él sacó casi el porcentaje? O no que sacó, vamos a decirlo así, que la Junta le puso a ambos candidatos ahí, ¿no? ¿Sabes lo que significa eso, Ricardo? Que ambos tienen la mitad de la votación de ese partido. Por lo tanto, si se divide el partido, automáticamente ya lo que te indica a ti que el PLD va a salir fuera del poder, automáticamente. Ya no hay que ser mago ni anunciarlo así, pero eso está claro ahí ya. Entonces, mientras el grupo de Leonel lleva una instancia a la Junta, lleva una instancia al Tribunal Superior Electoral, bueno, el Tribunal Superior Electoral responde prácticamente rechazando la instancia de Leonel desde el punto de vista de paralizar el conteo y los veredictos de la Junta, pero al mismo tiempo le dice, a usted le quedan muchísimas recursos jurídicos, por lo que no puede alegar un daño irreversible, que usted todavía es irreparable, porque usted todavía puede atacar cualquier decisión, incluso la proclamación por parte de la Junta del supuesto candidato ganador Gonzalo Castillo, ¿verdad? Entonces, en medio de todo esto, ¿cuál es el panorama? El panorama es que hay una protesta convocada para el lunes 14. Pasado mañana. O sea, para el lunes, o sea, pasado mañana, hay una protesta convocada por el grupo de Leonel. O sea, vi hasta Nicole llamando, nunca había visto a esa muchacha en eso. Ahí la vi llamando a que la gente se tire a las calles. Yo tengo que pensar primero, como empresario que uno es, y llamar a la prudencia, y llamar a la calma. Nosotros lo que queremos es trabajar, comercio, que haya la economía florezca, etcétera, etcétera. Ahora, ¿y quién controla las pasiones políticas? Pero viene lo otro, Ricardo, también. ¿Quién controla eso? Y es lo siguiente, ¿cómo que la Junta se ha negado, y la Junta incumpliendo lo que dice la misma ley y también su reglamento, no hizo lo que es una auditoría del software antes de empezar la votación? Entonces se niega todavía a hacer eso. Entonces uno se pregunta, ¿qué esconde la Junta cuando uno quiere hacer, cuando se supone que debe ser transparente la Junta? Entonces, ¿qué esconde la Junta cuando uno quiere hacer el software, la auditoría del software? Así es. Vamos a hacer la última pausa y cuando regresemos ya a la parte final del programa, la sugerencia. ¿Cuál será el futuro de Leonel?
Bueno, señores, estamos ya casi en la parte final del programa. Hemos estado analizando, ¿verdad?, todo lo ocurrido en estas primarias abiertas que se celebraron el pasado domingo 6, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno. En el Partido Revolucionario Moderno no hubo sorpresas. Todas las encuestas decían que Luis Abinader le ganaba a Hipólito Mejía. Ya Hipólito Mejía reconoció eso. Párate, Ricardo. Sí. Justamente las encuestas decían exactamente el porcentaje que ganaba Luis Abinader y Leonel Fernández. Sí. Entonces, se cumple en el PRM, pero no en el PLD. Exactamente. Eso es lo extraño también. Exactamente. Porque ciertamente esa fue la situación. Prácticamente, este es un resultado anti-encuesta, porque ni siquiera la encuesta que dio 46-46 acertó. Nadie. No, Eso es extraño, no ninguna acertó encuesta nadie. acertaron. No acertó nadie. Entonces, Manuel, viendo uno, ¿verdad?, y conociendo la idiosincrasia de este país y la política, porque ya nosotros hemos vivido situaciones políticas. Tú recuerdas que aquí mismo yo evocaba al año 1973 cuando Juan Bosch se fue del PRD. Sí. Y prácticamente lo que yo estaba insinuando en ese momento era que Leonel no fuera a esas primarias. Porque yo desde un momento sabía que eso era un matadero político. Yo te lo dije aquí. Es más, lo dije en reuniones al más alto nivel. Dije, Leonel no debe ir a eso, porque no hay manera, a pesar de toda la simpatía que tenga, se la van a escamotear, y se la escamotearon. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Se va a quedar Leonel con sus verdugos o va a formar tienda aparte? Yo soy de los que creo que se va. Yo creo, cuando analizamos el proceso, yo lo que creo y de que el escenario está dado para que Leonel Fernández aspire independiente, pueda pasar a una segunda vuelta. Y puede. Sí, porque... Independiente, puede ir. Sí, puede ser independiente porque hay ya una sentencia del Tribunal Constitucional. Pero además también tú tienes sobre la mesa el caso también a Margarita también. Tiene a Margarita. Entonces yo pienso que tiene la ventaja el presidente Fernández de que él saliendo como candidato independiente, él quedaría en segundo lugar, muy por encima de Gonzalo Castillo, eso estoy seguro. Y entonces ya ahí tú tendrías lo que es un proceso electoral en segunda vuelta entre Luis Abinader y Leonel Fernández. Ahora bien, Ricardo, para que sea posible eso debe ser con boleta impresa, no puede ser electrónicamente, porque ese software evidentemente está alterado, eso está claro. Bueno, ese sistema, que fue un programa piloto que se hizo, era una prueba. Que es criollo, que tampoco tiene los permisos de Microsoft Soft. Exactamente, es una prueba, es un producto que se hizo aquí. Han ocurrido tantas cosas en esta semana que es muy difícil que uno en una hora la pueda mencionar todas, pero estamos hablando de una crisis post primarias que todavía nosotros a esta hora en que estamos saliendo al aire no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias. Y la embajada americana ya hizo su primer pronunciamiento criticando la situación de las primarias. Ya entra por primera vez entonces otra situación que no se estaba dando, Ricardo, y es que la embajada americana asume posición pública ya. Sí. Entonces, en definitiva, a mí me extrañó, que esa parte sí me extrañó, que en la demanda del presidente Fernández incluyera al PLD y a Gonzalo Castillo, lo que hizo que entonces Reinaldo Pared Pérez asumiera y contratara o le contratara a algunos abogados, ¿verdad? Que justamente esos abogados, como en el caso de Cristóbal Rodríguez, en el caso de Eduardo Prat, Jorge Prats. Eduardo Prat, todo el mundo sabe que desde cuando ellos están, Julio Curi, han estado... Que no fue el PLD, que fue el gobierno que lo contrató. Exactamente. Aquí está claro. Pero se entiende que ante la ausencia del presidente del partido, el secretario general es que está actuando, está fungiendo, ¿verdad?, en la parte administrativa. Qué bueno de decirle que tampoco Reinaldo hizo esa comunicación. Eso la hizo el gobierno y se la llevó al para que la filmó. O sea que son muchas cositas, Sí. Manuel, que están todavía por verse. ¿Será expulsado Leonel? Para expulsarlo tendrían que convocar un congreso
para poder hacerlo. No lo pueden hacer. Sí. El comité político no lo puede hacer, ni el comité central. Tendrían que... Ahora, ¿esperará Leonel eso en el PLD? Vuelvo y les reitero. Hay que ver también, Ricardo, también si el presidente Fernández decide congelar al PLD en este proceso y que Gonzalo vaya como candidato del PRD, entonces como candidato del PRD. También, Bueno, si se congela el PLD, sí. que todo eso, bueno, Es posible, eso es posible. Eso es posible. Yo se lo decía a alguien cuando se creó aquí el BIS y el PRI en una crisis del PRD, era porque precisamente se iba a congelar la participación del PRD y entonces Peña Gómez formó el BIS y Jacobo Magluta creó el PRI. El PRI, ¿Lo recuerdas? Sí. En este caso no hay que crear nada. El sector de Danilo tiene al PRD y a un grupo de partidos y el sector de Leonel tiene también una coalición de partidos. Sí. Eso pudiera ser una salida, claro, un bajadero y vámonos entonces al mambo para las elecciones de mayo. Mientras tanto, las elecciones finales de esto, perdió el Cañero, ganó Carlos Guzmán en Santo Domingo Norte, que yo apoyé a Carlito. Que es un detalle interesante. En Santo Domingo Este perdió el Cañero y en Santo Domingo Norte ganó Carlos Guzmán, perdió René Polanco. Pero perdió la hermana del presidente en San Juan también. Perdió Sonia Mateo en Dajabón. Sí. Perdió Josecito Jacines en San Pedro lamentablemente, también. Es verdad, mucho cariño que le tengo a Josecito allá en San Pedro, sí, pero mi candidato era Franklin Peña. Claro. Era Franklin Peña, o sea, claro en eso. Entonces, muchas cosas que se cayeron en estas primarias, que fueron desmontadas porque una cosa es lo que se dice y otra cosa al final lo que resulta ser. Por ejemplo, ¿qué se cayó? Se cayó que Hipólito dijo que yo había mandado el 70% de los inscritos ahí. No apareció ni el 20% para él. Otro que se cayó también, y es que decían que el sector del presidente Fernández era minoría. Y se demostró entonces que la mayoría la tiene él. Se cayó también esa parte. Se cayó también esa parte. Otra parte que se cayó aquí es el tiempo, porque ya tenemos que pausar, ¿verdad? Y entonces ya por ahí anda Cristino del Castillo, hay que dejarle su espacio para que siga para adelante aquí. Bueno, señores, nos vemos la próxima semana. Ojalá que traigamos buenas noticias, ya la calma en este proceso de primarias abiertas, primarias cerradas en la República Dominicana. Nos vemos.